tardes, niños. Bienvenidos nuevamente a la catequesis. Hoy vamos a ver el tema Jesús nos perdona y nos enseña a perdonar. Vamos a iniciar con la oración, que es un salmo. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dices, dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Tú eres un refugio para mí. Me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor lo envolverá la gracia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver el tema de Jesús nos perdona y nos enseña a perdonar. La semana pasada hablamos de cómo el pecado es un no al llamado de Dios, de cómo el pecado nos aleja de Dios y también de los que nos rodean. Y también dijimos que el pecado nos esclaviza y nos hace daño tanto a nosotros como a las personas que nos rodean. Hoy vamos a hablar de cómo Dios no nos abandona en el pecado, sino que nos busca. A veces contemplamos a Jesús como un hombre que todo puede hacer, que tiene poder de hacer cualquier cosa que le pidamos, que puede cumplir todos nuestros deseos, que esos deseos a veces toman un tinte material. Por ejemplo, le pedimos que nos saquemos la lotería, que nos vayamos de viaje, que ganemos mucho dinero, etc. Y es que en realidad Jesús sí tiene el gran poder. ¿Saben cuál es el poder de Jesús? Jesús tiene un gran poder, que es el poder del amor. Puede hacer todo para nuestro bien, pero sobre todo tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados, como fruto del gran amor que nos tiene y como Dios sabe lo mejor que nos conviene para nuestra vida eterna. Una vez le llevaron a un paralítico para que él sane, le dijo, ten confianza, hijo, tus pecados son perdonados. Por ello, encontramos en la persona de Cristo la disposición de perdonarnos cada una de nuestras faltas, por lo que una de nuestras grandes certezas es la de saber que si nuestro arrepentimiento es sincero, encontraremos siempre la alegría del perdón. Nunca el pecado podrá ser más grande que el amor y la misericordia de Dios. Incluso aún en el pecado no dejamos de ser amados por el Padre. Pero, ¿qué genera en nosotros este perdón de los pecados? ¿Por qué para Cristo es más importante perdonar nuestros pecados, más incluso que sanar alguna enfermedad corporal? Vamos a ver por qué se interesa tanto Jesús por sanar nuestra alma. Recordemos aquella frase que Jesús dijo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos 9:43. Decía Jesús, si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien.
Entonces acá vemos cómo Jesús nos está exhortando que si nuestras manos, que si nuestros pies, que si nuestros ojos son ocasión de pecado, que es mejor que nos lo cortemos. Claro que no quiere decir literalmente que nos vayamos a cortar la mano. Jesús nos está explicando acá que si nuestra mano está puesta para robar, para hacer que caigamos en pecado, está diciendo que la cortemos, o sea, que la evitemos, porque dice que es mejor, aunque a veces, ¿verdad? Es muy difícil apartarnos de estos pecados, pero Jesús acá nos enseña la importancia de que debemos cuidar nuestra alma, ¿verdad? Muy bien. A veces desprendernos de los videojuegos, de lo que nos gusta, es casi como si nos quitaran un pedazo, ¿verdad? Nos pasa en la casa cuando nos quitan el teléfono, cuando nos dicen no vas a ver la televisión, no vas a agarrar el videojuego. Nos duele, sentimos que nos están quitando una parte de nosotros. No pocas veces algunos pecados se agarran a nosotros y no nos dejan ser libres. Nos cuesta desprendernos de ellos, pero Jesús sabe que es lo mejor para nuestra vida, para poder crecer en el amor, la bondad, la justicia y la felicidad verdadera. Porque cuando estamos con los pecados, ¿verdad? Pues nos volvemos más agresivos, nos alejamos de Dios y de las personas y nos hacemos mucho daño. Bueno, pues Jesús, conociendo el grave daño del pecado que causa a nuestra vida espiritual, se acerca a nosotros y nos hace accesible su perdón, que nos proporciona a través de la iglesia, o sea, de los sacerdotes. Pero, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? ¿De dónde viene? Muy bien, Jesús cuando resucitó, se presentó a sus discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados quedarán perdonados y a los que les retengan quedarán retenidos. Esto lo vemos en Juan 20 del 22 al 23. Fíjense qué importante. Jesús ya se iba a ir al cielo, ya había resucitado, pero no podía irse sin dejarnos este sacramento que es la reconciliación, este sacramento que nos sirve a nosotros para sanar las heridas del alma, para que seamos personas nuevas, para que nos acerquemos nuevamente a Él y para limpiar nuestra alma, ¿sí? Porque como dice, si no limpiamos nuestra alma, pues no podemos entrar en el reino de los cielos. Y Jesús insistía tanto en este perdón de los pecados, ¿verdad? Que por eso dejó, pues sabía que se iba a ir, dejó a los discípulos este encargo. Y pues los sucesores de estos discípulos son los sacerdotes ahora, ¿verdad? Que ellos tienen ese poder de perdonar los pecados. Por eso es importante que cuando vayamos a confesarnos, digamos todos los pecados, porque los que no decimos, acá dice, a los que se los retengan les quedarán retenidos. O sea, si no lo decimos, no lo confesamos, ese pecado no es perdonado y nuestra alma está manchada, está sucia por el pecado, ¿verdad? Tenemos una amistad rota con el Señor. Muy bien. Y Jesús también, vamos a ver otra parte donde Jesús nos dice la importancia de perdonar los pecados. Se acercó un discípulo de él y dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7, le dice. Piensa que es lo máximo, 7, no, ya está. Y Jesús le contesta, no, 70 veces 7. Y le está dando a entender a Jesús que estos 70 veces 7 quiere decir siempre, siempre hay que perdonar, aunque 1, 2, 3, 4, siempre. No te dice cuántas, te dice Jesús, siempre hay que perdonar. Por ejemplo, Él nos da el ejemplo, dice, Él nos perdonó también, fíjese, aún en la cruz, aún sufriendo todas las burlas, los insultos, Jesús lo que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento de sufrimiento, Jesús nos está dando su perdón y está pidiendo perdón para toda la humanidad. Miren. Y entonces Jesús nos perdona, nos enseña aquí, verán, cómo debemos perdonar.
y nos deja el sacramento de la reconciliación. Como ya les dije, a este sacramento se le llama también el sacramento de la penitencia. También se le llama sacramento de conversión o de la confesión o de la reconciliación. Bueno, y también en el Padre Nuestro Jesús insiste, perdona, cuando les enseña el Padre Nuestro a los apóstoles, le dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a ver lo que es el sacramento de la reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Ya vimos quién lo instituyó, pero ¿qué es este sacramento? Es un sacramento que Jesús mismo instituyó cuando Él resucita. ¿Por qué fue instituido el sacramento de la reconciliación? Porque Él sabía que éramos débiles y pecamos, pero Él quería que supiéramos y que estemos seguros que Él nos perdonará. Y eso solo es posible a través del sacerdote, recibiendo la absolución de nuestros pecados. El amor y la misericordia es la confianza plena a Dios que nos va a perdonar nuestros pecados. Ambos crecen y maduran en cada sacramento. Vamos a leer Juan, capítulo 3, del 1 al 6. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede realizar las enseñanzas que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces vivimos en la oscuridad. Y cuando uno vive en la oscuridad, camina como en la noche. Hoy hay mucha gente que vive en la oscuridad, que camina en la noche. Ha hecho del pecado su forma de vida. En este pasaje que acabamos de escuchar, Jesús nos invita a salir a la luz, a descubrir en la verdad y en la transparencia de vida la alegría de caminar en todo aquello que implica armonía y paz. Solo lo hacemos cuando nacemos de nuevo, cuando desde la gracia de nuestro bautismo nos comportamos como hijos de Dios. Este amor misericordioso tiene la capacidad de hacernos nacer de nuevo. Por ello, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, esta pregunta, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Y es que la misericordia de Dios produce este milagro. Nos hace nacer de nuevo. Nos engendra una nueva vida. Cuando nosotros nos confesamos, es cuando nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, nuestra alma está manchada, está enferma. Cuando estamos verdaderamente arrepentidos, Dios nos perdona. Y hay un salmo, el Salmo 50, donde dice, aunque tus pecados sean más rojos que la grana, Él lo puede dejar más blanco que la nieve. Porque cuando el Padre nos dice, puedes ir en paz, tus pecados son perdonados, cuando nos vamos a confesar, nos está dando esa paz que Jesús le dio a sus discípulos y nos está diciendo, tus pecados son perdonados, como le dijeron al paralítico, nos está sanando el alma. Por eso es la importancia de la confesión. Y para hacer la confesión hay unos pasos para hacer pues una buena confesión, que son El primero es examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es parte de un proceso en el que examinamos nuestra vida, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro corazón. Esto se puede hacer un día antes de irse a confesar, ¿verdad? Examinarte, ponerte a pensar, poner toda nuestra conciencia, todos nuestros comportamientos
todo lo que hemos hecho. Es examinar toda nuestra conciencia y lo podemos hacer a través de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el primero nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. He amado a Dios sobre todas las cosas. Pues si he ido a misa todos los domingos, si he escuchado su palabra, si la he puesto en práctica, pues, o si no lo he puesto, pues he fallado aquí. Y lo van anotando. Ese es examen de conciencia. Por ejemplo, también nos podría servir los pecados capitales que vimos la semana pasada. Entonces está el orgullo, la avaricia, es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la pereza. Allá puedes decir, sí, he hecho este pecado, lo apuntas. Y eso es para que te des una idea. Puedes examinar los 7, cuál de ellos he cometido. Y así, entonces cuando ya puedes hacer tu lista y vas pensando todo lo que has hecho. Ese es el examen de conciencia. Y el 2, dolor de los pecados. ¿Qué es el dolor de los pecados? La contrición no es otra cosa sino el dolor del corazón. No de tu corazón físicamente, ¿no? Sino el corazón, el alma. Es un dolor profundo, un dolor en lo más íntimo de nuestro ser por el pecado cometido. Un dolor por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Que es tanto amor y cómo nosotros pues no le agradecemos, ¿verdad? Ese es el dolor de los pecados, el arrepentimiento de haber desobedecido a Dios. Ahora pasamos al propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? Dice, es la firme resolución de ya no ofender más a Dios. Ya pensé mis pecados. Ya siento que ofendí al Señor. Ese es el dolor de los pecados. Pero ahora voy a hacer un propósito de enmendarme. ¿Qué quiere decir enmienda? Cambio. Entonces voy a hacer el propósito de cambiar. Si antes me gustaba ver tanto un programa que yo no debía ver, voy a luchar contra ese pecado y ya lo confesé, Dios ya me lo perdonó, no lo voy a hacer, voy a tratar de no hacerlo. Eso es enmienda, ¿verdad? Tomar una decisión de ya no ofender más a Dios. El pecador, dice acá, se propone no pecar más con la ayuda de Dios. Sin un verdadero propósito de enmienda, la confesión no es válida. O sea, tienes que tener ese propósito de que vas a cambiar, porque si te vas a confesar y después saliendo, ya me confesé, lo puedo volver a hacer, o sea, no es válido eso. Luego vamos al otro, que es decir los pecados al confesor. Confesar los pecados al sacerdote o al confesor, como lo decían, decir los pecados. Es la parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados, veniales y mortales, y lo deben de decir tal y como son, aunque sean vergonzosos. Si es pereza, vas a decirlo así tal como es. He pecado de pereza. Si es gula, he pecado de pereza. No he amado tanto a Dios. O sea, tal y como son, sin disfraces. El quinto, cumplir la penitencia. Es una forma de agradecerle a Dios por la gracia recibida. Puede que el sacerdote te diga, haz esto o reza 10 Aves Marías, o te va a decir que hagas algo. No es un castigo, sino que es agradecerle a Dios por el regalo del perdón. La confesión debemos de tratar de que se vuelva un hábito para estar limpios, para que tengamos un alma limpia, pura. Esto se los dejo de tarea, que lean la parábola del hijo pródigo. Esta parábola nos enseña, es una lección de amor, donde el hijo peca mucho, pecó, se alejó del padre, pero regresó y él pensaba que su padre no lo iba a recibir, pero el padre lo recibió con los brazos abiertos. Acá dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios está ahí, siempre con los brazos abiertos para perdonarte, siempre y cuando estés realmente arrepentido. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tantas veces he pecado, tantas veces me has perdonado. No quiero acostumbrarme, Padre, al regalo de tu perdón. Por eso quiero darte las gracias de corazón. Desde mi pequeñez, con mis llagas, con mis miedos, con mis esperanzas. Gracias porque me acogiste en el gran día del bautismo, porque me libraste del pecado,
porque me lavaste con la sangre de tu Hijo. Gracias porque me hiciste hijo, miembro de la iglesia, hermano de tantos hombres y mujeres que caminan como yo, bajo tu mirada, Padre. Todos, gracias porque me alimentaste con el pan de los débiles, porque me permitiste nutrirme con la carne del Cordero, porque me invitaste al banquete. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos.